Bienvenido nuevamente a su programa Visión Familia. Este es un episodio más que tenemos preparado para usted y este tema va a ser muy especial. Bueno, todos los temas son especiales, pero este va a ser muy especial porque tengo como invitada a mi amiga Cintia Miranda. Y hoy vamos a hablar sobre salud y específicamente sobre obesidad, sobre cirugía bariátrica. Entonces mi amiga me está acompañando en este tema. Vino desde Costa Rica y yo le dije, amiga, tenemos que hacer este episodio. Me tienes que ayudar a hacer este episodio y ella pues felizmente aceptó, ya que tiene un testimonio, un proceso, ¿verdad? De vida que ella pasó. Y pues lo que queremos es que sea de bendición para usted, para esas personas que pues han pasado, van a pasar el proceso que Cintia pasó. Y pues bueno, aquí la tengo como invitada. Yo muy contenta de tenerte acá, Cintia. Yo sé que vas a abrir tu corazón para, Sí, para este episodio. muchas gracias, Caro. Y bueno, que este podcast sea de mucho provecho Así es. para muchas personas que están pasando circunstancias Ujú, difíciles con el tema de la obesidad claro, y también, verá, que van a entrar en un proceso de cirugía así es. bariátrica. Aclarar que no soy especialista en nada de esto, es simplemente mi vida, Experiencia, sí, tu ajá, vida. experiencias Ujú, que he tenido antes y después de la así es, cirugía y durante, ¿verdad? así Que es. este tema es demasiado extenso y muy importante Claro, para la claro, salud. claro. Y como el tema lo dice, cirugía bariátrica, lo que nadie me contó, porque me Exacto, imagino que cuando pasaste por eso, empezaste a vivir muchas cosas que no conocías, que nadie te había dicho, que exacto, lo tuviste que vivir en carne propia para decir, wow, yo no sabía que esto iba a pasar, es correcto. ¿verdad? Y pues bueno, prepárese porque iniciamos con este tema. Bueno, Cintia, como decía, ¿verdad? Hemos pasado Sí, muchos años juntas, mucho, estuve en el proceso de ella, ¿verdad? De operación sí. y pues soy testigo de todo lo que ella pasó, de lo bueno, de lo malo, de lo difícil que fue y pues después de ciertas alegrías también Claro, como resultado a esta operación. Entonces, Cintia, yo quiero que me empeces a contar, porque yo sé que hay mucha gente que quiere saber, ok, sí, porque te ven delgada, ¿verdad? Para los que están viendo por YouTube, sí, te ven delgada. Y voy a recalcar que vamos a poner unas fotitos, sí, ¿verdad? En medio del programa para que los que vean en YouTube, para que vean el antes, ¿verdad? Como que de verdad, esto es real, es que de real. verdad eras una Ujú, persona obesa, ujú, ¿verdad? No eras una persona gordita, eras una persona obesa exacto, y que pues bueno, te ven ahora y dicen, wow, jamás, sí. no puede ser posible, ¿verdad? Ujú, Entonces, vamos a tener esas fotitos ahí también. Yo claro. quiero que empecemos y me contés un poquito de tu vida antes de esta operación. Ujú. ¿Cómo era, cómo fuiste en tu niñez? Si siempre fuiste gordita, tu adolescencia, que me contés un poquito sobre tu vida. Ok, bueno, desde niña, desde que yo tengo uso de razón, recuerdo que siempre fui gordita, Ujú, obesa, desde niña. Tengo esos recuerdos en mi mente, ¿verdad? Desde muy niña ya yo venía con malos hábitos desde ujú, muy niña, ujú, con respecto a la alimentación, a tiempos de comida, etcétera. ujú, Entonces, el asunto se fue complicando conforme de ahí uno va creciendo, ¿verdad? claro. Y va adquiriendo malos hábitos, Ujú. ¿verdad? Porque tenemos la idea de que el niño tiene que comer Comer todo lo mucho y mientras exacto, más coma, mejor. exacto. Y Sí, coman lo que hay y todo, y no hay un un balance. balance, Ujú, exacto. No es que tengamos que meter un chip desde niños a, valga la redundancia, a los niños de decirles esto no se come, no, sino a enseñarles a aprender cómo claro, en el momento o en muy el tiempo, importante. Ujú, ¿verdad? Y la porción correcta, sin este, dejar a un lado que son niños, ¿verdad? Pero en mi caso fue un completo desastre. ujú, Entonces empecé a criarme con muy malos hábitos. Llegué a la adolescencia siendo obesa, ujú. a pesar de que ya empecé a crecer y todo, yo empecé a trabajar, ya entré a mi adolescencia y todo el asunto, y igual, seguía totalmente descuidada, Ujú, sin nadie que me corrigiera. ujú, eh, o tal vez en el caso mío, tal vez pienso,
Mis papás nunca me lo dijeron, pensaron, mira, va a entrar a la adolescencia y todo esto va a cambiar. Ujú, Cuando ya empiecen a haber cambios físicos y ujú. empiece uno a sentirse más grande, van a cambiar. No, para No nada, cambió nada. nada, nada. Ujú, En realidad nunca tuve ese pensamiento de quererme cuidar, ujú, nunca. ujú. Entonces empecé a hacer todavía más desórdenes, ¿Se puede decir que una de tus debilidades era la comida? totalmente. Ujú, Totalmente. Yo recuerdo llegar de la escuela, del kinder, del colegio y comida, quiero comida. ujú, En mis tiempos de recreos durante el colegio, la escuela, salía a comer y comer y comer y era un descontrol ujú, total. Habían momentos, lapsos largos de periodos donde yo dejaba de comer, entonces duraba muchas horas sin comer, pero cuando volví a comer, te comía todo atragantabas lo de que no me comida. comía en el día y más lo Ujú, comía. ujú, Entonces era complicado, empecé a adquirir mucho peso, a subir mucho de peso. Bueno, llegó el momento, me casé súper joven, ujú, claro, o sea, me conoces, sabes que me casé súper ujú. joven. A los 18 años me caso, a los 19 ya era mamá. Ahí Guau, fue sí. donde todo se descontroló más todavía, Ujú, porque de ahí uno pasa, yo trabajaba de joven, pero después ya me casé y quedé embarazada muy rápido. Entonces, pasaba más tiempo en la ujú. casa, Dejaste de trabajar. totalmente. Ujú, Nunca en mi mente pasó por hacer ejercicios, ujú, salir a caminar, nunca, nunca. ujú, Eh, ujú, Prepararme para mi embarazo, cuidarme, lograr bajar unas libras o unos kilitos de más para el momento del embarazo, nunca. Yo ujú, nunca pensé en nada de eso. ujú. Al contrario, para mí embarazo era, tengo Libertad para comer, jamás. tengo el semáforo en verde, puedo Sí. comer lo que quiera, Ujú. porque también se tiene un dicho, estás embarazada, tenés que comer por dos. Es cierto. Ujú, Entonces, fue peor para mí. Al lado mío, pues tengo un gran hombre a mi lado y a pesar de eso, él nunca, digamos, en ese aspecto, a él nunca le molestó la parte de que mm, yo fuera gordita, que fuera obesa. ujú, Entonces, ujú. teníamos muy mala alimentación. Claro, claro. Por lo que también, o sea, en parte, siento que fue culpa mía porque siento que cocino bien. Ujú, Bueno, claro, vos claro. conoces y Sí. sabes, entonces me gusta mucho la cocina. Ajá. Entonces, al ser uno todavía muchísimo más Claro. creativo, Sí, entonces, claro. sí, ¿Cuánto aumentaste de peso en tu primer embarazo? Porque fueron 2, ¿verdad? Tenés sí, 2 hijos. tengo 2 hijos y bueno, en el primer embarazo aumenté 50 kilos. Wow, En 8 50 meses de kilos. embarazo. O sea, fue algo Exagerado, terriblemente exagerado. exagerado. Ujú, Entonces me descuidé muchísimo. Ahí empezaron los problemas, a pesar de que era una chica una muchacha de 19 años, este, se empezaron a tener problemas, yo empecé a tener problemas médicos serios. ujú, Ahí claro. empezaron a descubrirme el hipotiroidismo, Ujú, empecé a tener presión arterial alta, ujú, empecé a tener apnea del sueño, me ujú, despertaba ahogándome claro. y todavía, digamos, empecé a ser todavía más sedentaria de lo que estaba. Ujú. Y es que las personas creen que es solamente, estético, No, ¿verdad? no, No, es que todos los problemas que, se acarrea la persona por la obesidad, o sea, son demasiados. Es sí, acortar, la obesidad acorta la vida. La persona obesa no tiene calidad de vida. no, definitivamente. Y pensamos que porque estamos jóvenes Ujú, no va a pasar nada. exacto. Y es totalmente mentira. O Ujú, sea, ujú, mentira, mentira, mentira. O sea, ahí empiezan a tener unos problemas, a tener mal sueño, o sea, todas las claro, complicaciones que claro. mencioné, al menos en mi caso, ¿verdad? Y con el segundo embarazo fue peor, porque con el Ujú. segundo embarazo tuve diabetes Oh, gestacional. sí. Ujú, Y también tuve problemas a la hora de los dos partos, ujú, porque con los dos tuvieron que hacer cesárea. ujú, Entonces es más complicado a la hora de tener a los bebés y todo el asunto, ¿verdad?
Sin embargo, el doctor habló con mi esposo y le dijo, mira, en este caso ella ya no puede tener más hijos, es Era complicado, mucho el riesgo. mucho riesgo entrar a un quirófano, Claro. con esta cantidad de peso que tiene el problema de obesidad de ella es muy severo, es muy grave. Entonces, decidimos no tener más hijos por esa razón. Pregunta, Cintia, a pesar de todas estas complicaciones en el embarazo, ¿en algún momento hubo conciencia de tu obesidad? O pensaste, no, de verdad me tengo que cuidar, tengo que empezar a hacer algo por mi vida, o nada, o eras. Mira, eso es muy complicado Ujú, porque suele pasar. No sé si hay algunas personas que lo logran captar, pero en ujú, mi caso, en mi experiencia, no notaba qué tan obesa estaba. ujú, ujú, Hasta que un día me pasó una muy mala experiencia. ujú, Llegué a montarme a un avión y el cinturón del avión, ujú. inclusive la incomodidad Claro, de montarse en el asiento, o sea, fue terriblemente saber que tuve que pedir la una extensión. extensión de Ujú, cinturón. Esa fue una de las experiencias. Ahí yo empecé como a hacer un poquito de conciencia, ujú, pero en realidad no tenía ninguna. ujú, No había en mí como ese deseo, como le digo, desde la adolescencia, como los muchachos que salen a correr, están en ujú. natación o tienen algún deporte en específico o simplemente Por salen a vanidad caminar. o por Exacto, cuidarse, no, nada. exacto. Ujú, Nada ujú, de eso en mí estaba a pesar de que ujú, era tan joven, hasta que empecé a notar ese tipo de cosas. Yo dije, ujú, ¿tan gorda estoy? Yo ujú, misma empecé a preguntar, ay, no, no, hombres, no. Y después la otra experiencia que tuve, que creo que marcaron mi vida como para ver qué podía hacer, ujú, fue la vez que vine a un parque, ujú, no sé si te acuerdas de ujú. eso, Claro, claro. y yo iba súper feliz, hice la fila, acordate, no sé Sí. cuánto tiempo, 40 minutos, una hora la fila, al llegar a montarme, Ujú, que el cinturón, el seguro ujú. no te dé y que te diga, no tienes que bajarte porque no Sí. te da, y lo estiraron a lo más que pudieron, Ujú. y yo, con toda la pena del mundo, Sí. tener que bajarme, y todavía el muchacho que nos atendió fue súper gentil porque me dijo: "Puedes quedarte aquí para que Ujú. puedas ver cómo funciona". Sí, yo recuerdo. Para mí eso fue un golpe terrible, Ujú, terrible. Ahí ujú, yo empecé a caer como en conciencia de que estaba a un nivel ujú, bastante, bastante, ujú, bastante, grave. ujú. Empecé, como le digo, a tener problemas serios. Claro. Ahora, yo recuerdo que cuando nosotras nos conocimos hace 21 años, para ser Veinte. exactos, ¿verdad? 21 años yo conozco a Cintia, y desde ese tiempo estabas como en el proceso de la cirugía bariátrica, ¿verdad? Yo recuerdo que me contabas, sí, es que estoy como en lista de espera, o estabas en ese proceso, qué exámenes, ¿verdad? Porque no Sí, es simplemente tomo la decisión de hacerme la cirugía, sino que tienen que pasar por ciertas, ¿verdad? Exámenes hasta psicológicos, exacto. ¿verdad? Ujú. Tenés que someter hasta Sí. con profesionales Ujú. de salud mental para someterte a un proceso de esos, Exacto. ¿verdad? Cuando tomas esa decisión de operarte, ¿cómo fue? Bueno, como decimos, tuve que caer a fondo con la Ujú, situación de la salud, a pesar de que estaba tan joven. Bueno, empezamos, el doctor en ese momento se preocupó enormemente, empezó a ver exámenes súper alterados y todo, entonces pues da la orden. En ese momento en Costa Rica era muy novedoso el asunto de la ujú, cirugía bariátrica. ujú, Estaban empezando con todo esto, entonces habían listas de espera claro, larguísimas. ujú, Entonces te someten a un proceso, un equipo multidisciplinario de psicólogos, ujú. nutricionistas, cirujanos, neumólogos. En mi caso era asmática, Uy, sí, ujú, entonces era terrible, entonces cardiólogos, etcétera. Entro en ese proceso en donde no fue nada fácil tampoco, Caro. O sea, fueron momentos muy duros porque te hacen exámenes muy groseros como una gastroscopía, ujú, que es bastante molesta. Bueno, exámenes muy, muy fuertes. ujú, Te tratan la parte psicológica, que eso ujú, es algo que tenemos que trabajar primero antes de entrar a una claro, cirugía. ujú. Porque les comento, Caro, no solo me hice una cirugía bariátrica, fueron 2 en realidad. Fueron 2 O sea, exactamente. estoy contando la primer etapa Ujú, de mi proceso. ujú, Y ya, bueno, se da el tiempo, esperé bastante tiempo, creo que años, como 3 4 años en aquel ujú. momento, Para la primer para la cirugía. primer cirugía. Ujú, Entonces, cuando me operan, más o menos tenía
como unos 23, 24 años de Súper edad. joven, súper joven. Ujú. Y yo Ujú, iba con la mentalidad, Caro, de que la cirugía lo iba a hacer todo. ujú, Ya no voy a tener hambre, ya yo me voy a sentar y 2 cucharadas y no voy a comer más, entonces me ujú, voy a hacer súper delgada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad no es así. ujú. Mi experiencia, siento, como les repito, no soy médico, ni mucho menos, estoy basada en mi experiencia. Siento que la cirugía es una herramienta sumamente importante que va ligada al trabajo de Por nuestra mente. supuesto. A la disciplina. Exacto. Esto lo digo porque sé que hay muchas personas que nos están viendo en este momento y que piensan que la cirugía les va a quitar el hambre. Es la solución mágica. Exacto. Ujú, Es magia, no voy a sentir hambre, voy a comer muy poquito, entonces voy a bajar de ujú, peso y son en realidad mitos y cosas que ujú, suceden que no ujú, son así. ujú, Entonces yo iba con la mentalidad de que voy a bajar de peso ujú, de forma mágica. En ujú, realidad no es así, es una herramienta que te dan para que aprendas a disciplinarte y a comer ujú. como en realidad debes comer. Claro. Entonces ya entro, me hacen la cirugía, tenía ¿Qué fue mucho lo que te miedo. hicieron esa primera vez? Importantísimo. La primer cirugía que me hicieron una manga gástrica. Manga. ¿Eso qué es? La manga gástrica es la reducción, em, corta, en realidad, por eso se llama manga, porque hacen el estomaguito como una manga más o menos sacan, creo que el 80% del estómago y te dejan un 20%. Wow. Ujú. Te lo dejan muy pequeño, Y lo que se sacan tiene que llenar para satisfacer el hambre es ese 20% nada el más. Es decir, 20%. que te cabía poquita comida Eran después de la cirugía. onzas, onzas de Ujú. líquido en aquel momento. Guau, Ajá. sí. Entonces, obviamente, importante aclarar a las personas que nos están viendo. En mi caso, este, yo llegué a pesar casi 170 kilos. Cierto, ajá, eso es importante porque, ¿verdad? También saber Sí. el peso, cuánto pesaba, 170 kilos Ujú. antes de la operación, Para ser de la primera exacto, ajá, operación. es correcto, Ahorita de la contamos primera. por qué fue la Sí, segunda. exacto. Entonces, bueno, me operé, tenía muchísimo miedo y mucha ilusión de Ujú, que todo fuera claro, mágico y que voy a bajar claro. de peso y todo. Lo que yo no sabía es que, como lo repito, era una herramienta que yo Ujú, tenía que aprender a usar. ujú, Entonces, esto es importante aclararlo para aquellos que piensan en una cirugía bariátrica o que están en un proceso para entrar en una cirugía bariátrica. claro. Es muy importante. Yo recuerdo a Cintia comer mucho antes de la cirugía. Comías exagerado. Cuando a Cintia la operan y nos reuníamos a comer, porque, ¿verdad? ¿Cuáles amigas no se reúnen para comer? Sí, Y entonces ella esperaba, o yo esperaba verla comer, ¿verdad? Bastante. Y no, era así, una cucharadita de eso, una cucharadita de esto, 3 cositas y no te cabía. no, Entonces Cintia trataba de comer, de que ¿verdad? Cupiera todo, y a veces te lo comías todo, pero, ¡ay! Terminabas vomitándote. recuerdas. Terminabas corriendo al baño porque eran 3 cositas y tal vez le metías mucho a tu cuerpo y eso era algo que nadie te había contado. Claro, exacto. Y yo quería seguir comiendo. Sí, Es sí, sí. mentira que uno con una cirugía bariátrica se le quita el hambre. O Ujú, sea, en algunos momentos sentí saciado, pero las malas costumbres, estamos hablando, por ujú. ejemplo, en mi caso, que yo tenía unos pocos meses de operada, tenía 23 años, tenía 23 años atrás de Ujú, malas claro, costumbres, de malos ujú, hábitos, de comer claro, mal. Entonces eso no se quita de la noche a la mañana. correcto. Por eso, enfocados en esto, hay que trabajar mucho acá Definitivamente, y definitivamente. querer, claro, que es muy importante, Ujú, querer. En ujú, ese momento yo estaba súper ilusionada, pero ¿qué pasaba conmigo? La cirugía funcionó. Y a ujú, veces también he escuchado hablar a muchas personas que se han hecho la cirugía, que la cirugía no funciona. No, no es eso. ujú, Sí funciona, ujú, porque yo comía poquito, pero yo insistía en querer comer más de la cuenta. ujú, Y eso no ujú, es así. Entonces, ¿qué pasaba? El estómago es un músculo. Él ujú. tiende a estirarse. Entonces, yo le echaba más de la cuenta y aunque vomitaba un porcentaje, me sentaba a comer, no sé si recuerdas. Claro, por supuesto. De nuevo. Ella iba a vomitar, porque lo poquito que comía lo vomitaba, pero entonces ya regresaba nuevamente a, mire, a seguir comiendo, Exacto. a seguir comiendo. Entonces, ¿qué pasó, Caro? Te volviste
acostumbrar a comer y tu estómago volvió a Pasaron crecer. los meses, exacto, Yo pasaron los recuerdo que meses. sí adelgazaste Sí, bastante. ¿Cuánto importante. adelgazaste? Más o menos unos 45 kilos. Ujú, Empecé a bajar de peso, fue muy bonito, bueno, recuerdas ujú. todo, pero mi mentalidad era la misma. Era la misma, sí. Quería seguir comiendo, Yo de nunca hecho, te vi haciendo ejercicio, exacto, nunca te vi cambiando la alimentación, aunque comías poquito porque ya tu cuerpo no te daba, exacto, pero era lo mismo. exacto. Nunca te vi cambiando No. nada. En mi mente nunca estuvo, a pesar de que te meten en un proceso multidisciplinario y todo, mira, tienes que hacer esto, tienes que comer Ujú, aquí, yo en lo personal nunca dije, ay no, con solo la cirugía yo voy a empezar a bajar de peso, etcétera, etcétera. ujú, ujú, Y nunca quise hacer ejercicio, nunca, nada, ujú, nada, nada. Bueno, ujú. entonces, eh, no sé si te acuerdas que, Claro. o sea, estaba comiendo otra vez de nuevo. Entonces era muy importante, es muy importante aclarar. Las personas obesas o que teníamos o tenemos problemas en ese Ujú, de momento, alimentación. hay que cambiar. O sea, no me canso de repetir Sí. que la cirugía bariátrica es una herramienta que hay que Ujú, aprender a usar, Caro. ujú. Eh, bueno, llegué a bajar entonces más o menos 45 kilos y volví a reganancia de peso. Sí, sí. Entonces, los médicos vuelven a hacer estudios y todo, y me preguntan que qué fue lo que sucedió, Ujú. ¿verdad? Porque en Costa Rica, cuando las personas llegan al peso meta, el mismo hospital, la misma caja, se encarga de hacer cirugía reconstructiva si es necesario. Ujú. En mi caso, tengo que confesar que fueron casi 100 kilos los que bajé después de la segunda. Bueno, pero me adelanté un poquito. Ajá. Me estudian y dicen que no, que definitivamente tengo que entrar a otro segundo proceso de Sí. cirugía. ¿Por Ujú. qué? Porque ya con la segunda vez de reganancia de peso, ya ahí se me disparó más la presión arterial. Ya no era una pastilla que tenía que tomarme al día, eran dos. Ujú. Empecé a tener problemas serios con la tiroides, o sea, fue un Sí, desastre total. Y uno piensa que porque es joven, en mi caso, eh, no iba a pasar nada, iba a volver ujú, a toda la... Y ujú, no, no, fue sí, al contrario. Pero ujú, ya esta segunda vez, Caro, fui más consciente ujú. y estaba realmente asustada. ¿Cuánto tiempo después, te hicieron la segunda operación? Importante, 13 años después. 13 años después. Ajá, En esos 13 años no cambió nada. no, no, yo pensé que la cirugía era magia Sí. y me Yo quedé yo con eso. recuerdo que cuando a Cintia la operaron la primera vez, se recuperó súper rápido. Sí. Yo me acuerdo que ya al otro día andaba Ujú. caminando y bueno, y eso es gracias a la juventud que tenías en ese momento. Exactamente. Hace 13 años ya estabas Más madurita. más madurita. Bueno, ya estamos más maduritas aún, ¿verdad? Sí, Y el cuerpo cambia mucho. exacto, Ya no reacciona igual. exacto. Entonces, ¿qué te hicieron en esa segunda operación? Ok, el doctor me indica que tengo que hacerme un bypass gástrico, Ujú. que Diferente a ya, lo que te hicieron ajá, la es primera más vez. invasivo. Ujú. Es más invasivo porque ya ahí tocan los intestinos y grapan el estómago de Ujú. forma casi que al propio para que uno te quede así con la pancita. El doctor me decía, te dejé el estomaguito como el tamaño de un huevito, Guau. literal. Ujú. Pero lo que nadie te cuenta de esto era Ujú. hasta que Lo pasas y vivís. te dice el médico, mira, tenés que suplementarte de por vida después de esta cirugía, Caro. Ujú. Y uno dice, sí, no importa. Ujú. Eh, Vuelvo a repetir, la cirugía es una herramienta súper importante, estoy súper contenta, Ujú. obviamente, pero no es bonito Ujú. estar tomando pastillas. Claro. ¿Por qué? Porque explico un poquito. La cirugía primera a la cirugía segunda que me hacen, tiene, ya mi estómago no procesa los alimentos Ujú. de forma por todo el intestino, sino que lo hace por un pedacito más pequeño. Entonces, todo Ujú. el proceso de vitaminas y todo lo que él agarra para que el cuerpo tome lo que necesita, Ujú. deja de hacerse. Guau. Entonces, Ujú. es mínima la absorción de Ujú. De vitaminas, de nutrientes. nutrientes, Ujú. exacto, Ujú. que uno tiene. Sin embargo, es para mí, una de las mejores cirugías que existen hasta el día de hoy por el simple hecho de que esa cirugía tiende a curar diabetes,
aunque médicamente dicen algunos médicos que Ujú, eso no se cura, yo en lo personal, ya después de 4 años de operada, de la segunda ujú, operación, mi presión arterial está normal. Al contrario, ujú, más bien ahora la manejo más bajita de la ujú, cuenta. ujú, Azúcar cero, eh, ujú. la tiroides súper controlada. Entonces, aplican este tipo de cirugías no solamente para gente obesa, como repito, no soy médico, pero a lo que el doctor me explica y también a lo que he investigado, porque es muy importante, Caro, que la gente se asesore, lea, Claro, se informe. sí. Cuando yo me Ujú, hice la primera cirugía, yo solo con lo que el médico me decía en el momento ujú, y me ujú, quedé con eso. ujú. O sea, no me metí a investigar si de verdad me estaba diciendo la verdad o Sí. era simplemente Bueno, de todos modos, en ese tiempo tampoco habían las herramientas que hay ahora. exacto. Ahora puedes buscar en cualquier aplicación, en cualquier, te metes y ahí te sale todo, Exacto, ¿verdad? Pero sí es importante indagar. Indagar qué reacciones va a tener el cuerpo, exacto. ¿verdad? Que si lo vas a poder tolerar, si tu cuerpo está preparado para poder tolerar, si es mejor, bueno, yo les voy a decir algo. Yo no estaba de acuerdo con esa segunda operación de ella. Yo decía, no. Ella estaba molesta. Yo decía, Cintia, por Dios, sujétese, haga ejercicio, cuídese. Pero ella no quería. Ella dijo, me la voy a hacer. Y pues, lamentablemente, sí tuviste que pasar Sí, cosas, pues que nadie te dijo que podías pasar, porque para los doctores es más fácil decir, mira, te voy a hacer una segunda operación. exacto. Y como repito, ya en ese momento, en esta segunda cirugía, obviamente ya estoy más madura, más consciente. Ya Ujú, con mis hijos más ujú. grandes, yo, Claro, claro. claro, como siempre te he dicho, yo quiero llegar a mi edad adulta mayor con buena salud. Sí. El Ujú. el Calidad de correr vida, calidad exacto, de vida. correr con Ujú. tus nietos, salir a Sí. pasear, Ujú, correr con ellos, etcétera. Pero ya yo iba con otra mentalidad. ujú. Aunque no querías que me hicieran la segunda cirugía, porque decías: "Es que a usted lo que le falta es carácter", y todo. Sí. En ese momento, claro, es muy importante, hacer como un pequeño, una aclaratoria, si se Ujú. puede decir así. Las personas que llegamos a pasar por esto, y no es justificar, es literal una adicción a la comida. Exacto. Es Ujú. importantísimo. Sí. Y solo en ese momento la persona que pasa por una circunstancia esa sabe lo Ujú. difícil que es. Ujú. Pero ya yo quería tener un cambio de vida. Yo dije, Ujú. yo no quiero morir joven. Sí. Bueno, éramos mamás jóvenes y yo veía a mis Sí. hijos, ya yo dije, no, tengo que poner un Ujú. alto. Entonces Ujú. vi como una segunda oportunidad Ujú. lo que se me extendió Ujú. para cambiar mi vida. Entonces ya yo iba enfocada. Por eso es importante que la gente que está escuchando este podcast sepa que tiene que ir decidido o decidida a cambiar Sí. muy malos hábitos que traemos. Ujú. Porque quien no diga que no es rico comer es mentiroso, Ujú. Claro, ¿verdad? claro, Lo que pasa es que todo en exceso nos lleva a por consecuencias. supuesto. Entonces, tenemos que parar y hacer un alto. Ujú. Hay algo importante en eso que decís también, porque muchas veces el comer en exceso viene a raíz de situaciones pasadas, Exacto, ¿verdad? No solamente, bueno, si vos decís la adicción, pero ¿a qué viene esa adicción? ¿Debido a exacto, qué? Muchas veces son traumas en la niñez, situaciones que pasaron en la niñez, en la adolescencia, que te obligan a tomar esta comida exacto, como escape. exacto, ¿Verdad? Entonces es importante también, ¿verdad? El exacto, someterse a profesionales que te puedan ayudar en este sentido, exacto. porque muchas veces se sanan áreas emocionales en nuestra vida y se soluciona el problema de Nos la alimentación. refugiamos en la Correcto. comida. Por ejemplo, en lo que estás hablando es muy importante, traumas, situaciones Sí. en la niñez, pérdidas de personas que uno ama, qué sé yo, Ujú, accidentes, etcétera. ujú. Póngale usted en este caso la situación que quiera. Y no es que se justifica, es que realmente esto sucede. Sí, por supuesto, la persona lo vive. Exacto, marca un antes y un después en la vida de una persona. Entonces, Claro. el refugio de esa persona en ese momento es la comida. Ujú, ¿Verdad? ujú. Como hay otras cosas que toma la gente, ¿verdad? Claro. En exceso para hacerse Ujú, daño. ujú. Póngale el nombre que usted quiera, pero yo siento que todo en exceso lleva a una situación complicada. Entonces hay que aprenderlo a manejar. Eh,
Número uno, agradezco a Dios porque, bueno, el apoyo que siempre tuve, en el caso tuyo, amiga, con mi esposo, mis Ujú, hijos, tu claro, claro. familia, siempre estuvieron ahí. Es Ujú, importante que yo soy bendecida y afortunada de tener gente a mi lado que me apoyó. ujú, Pero conozco casos de mujeres y hombres que están entrando en este proceso o que tienen problemas de obesidad que no tienen apoyo de claro. nadie. Sin Ujú, embargo, eh, es importante que lo hagan por ellos mismos, que ujú. quieran cambiar Sí, esos malos hábitos, más que lo físico. En el caso de nosotras las mujeres, que a quien mujer no le gusta verse claro. bonita, ponerse algo y que le quede bien. Ujú, Más allá de eso, estamos hablando de salud, exacto. de una calidad de vida, porque ya, o sea, todos vamos para la edad adulta mayor, para la vejez, Ujú, y es importante que tengamos calidad de vida por con esos supuesto. años. Ujú, En el ujú, caso mío, mi mamá también fue una mujer súper obesa, ujú, con muchos desórdenes, ¿verdad? ujú. No le echo la culpa a ella, porque siento que cuando ya uno es consciente de las cosas, uno debería tomar referencia o Claro. cuidarse. Pero bueno, entré a la segunda cirugía Ujú. y claro, fue muy... eh, eh, ¿Pensaste que podía ser igual a la primera en en algún momento? Que iba a realidad, ser todo fácil, todo. eso era lo que yo pensaba, que Ujú. todo iba a ser súper Pero fácil y todo. nadie te dijo lo que pasaste después. Exacto. Ujú, Lo que nadie te contó que ibas a pasar. ujú, O sea, fue ujú. impresionante. Ya me hacen la cirugía, fue, o sea, bastante doloroso, Sí, a pesar de que fue laparoscópico y todo, era más invasiva. claro. Tenía que tener más Ujú, cuidados. Y yo dije, bueno, no importa, hay que suplementarse, no hay ningún problema, es una pastillita diaria. ujú. No, no. Les cuento a la gente que nos escucha, que nos ve en este momento, que bueno, en mi caso ahorita actualmente tomo bastantes vitaminas, mis Sí. suplementos, he tenido anemia. Ujú, Eso es lo que nadie te cuenta a veces, claro. que, ay, qué lindo, qué bello, vas a bajar de peso, te vas a ver bien, te vas a sentir bien, y no es así en algunos casos. Sin Ujú, embargo, no cambio la vida que tengo ahorita a la que sí. tenía antes, porque Ujú, no soy diabética, ni hipertensa, ni nada de eso, ujú. todo súper controlado y sana. Pero la parte de las vitaminas es un completo tema, ¿verdad? Por Sí. eso les digo, aquí nos puede dar semanas hablando, Ujú. claro, de esta situación, Sí, porque claro. en mi caso ahorita, bueno, me estoy suplementando, ¿verdad? Eso es muy importante. Ujú, Mira, aparte de la cirugía, Caro, el ser disciplinado ujú, con la comida, hay que ser disciplinado, porque uno dice, ay, no, que 3, 4 días sin las vitaminas, no se no. puede. En mi caso, con la Ujú, cirugía del bypass, no se puede. ujú, No se puede. Yo preguntando al médico que me atiende, él dice que lo mínimo 15 días sin las pastillas, pero no es recomendable, hablando de los suplementos, ujú, no es recomendable, y menos en mi caso que tengo anemia. ujú. Entonces hay que tomar hierro. Bueno, yo tomo ahorita Claro. actualmente, claro, tomo hierro, vitamina B12, los Ujú, multivitamínicos, vitamina D3. ujú, Es un combo, es ujú. un combo. Bueno, yo tomo todo eso, pero no estoy operada, pero tomo porque ya la edad, ¿verdad? Lo Es muy requiere. importante, es muy Porque importante. tras de eso Exacto. tenés, ¿verdad? Estamos, Colágeno, ajá, sí, después la entonces. parte de la proteína, Ujú, por ejemplo, claro, claro. ahorita que anda uno paseando, Ujú, es hacernos hábitos. Mira, quiero comerme un helado mañana, por ujú, decir, en mi caso así lo trabajo yo. ujú, Quiero ujú. comerme un helado mañana. Entonces, hoy no voy a comer nada de azúcar. Aparte que es un tema caro, mira, me sucede algo que se llama el síndrome de dumping, Sí, que eso va ligado a la cierto. cirugía. Sí. La gente dice, me ¿Eso no lo opero. conocías? ¿Nadie te había hablado de eso? ¿No lo habías Nadie, escuchado por ningún lado ni hasta siquiera que lo cuando me viviste? operé, el doctor, nada, Ujú. a pesar de que tenía un equipo multidisciplinar, eso, ellos empezaron a conocerlo después. Sí. Entonces, hasta que yo me senté y dije, por ejemplo, el estómago, cuando yo comía algo dulce, por ejemplo, un conito, por decirte algo con helado, el estómago lo recibe como si yo hubiera comido cantidades exageradas Ujú. de azúcar. Entonces, mi páncreas tira una descarga de insulina gigante y me Ujú. bajaba el azúcar Ay, al sí. suelo. Y no soy Ujú. diabética, no es lo mismo el síndrome de Sí. dumping a tener diabetes. Ujú. ¿Por qué explico esto? Porque la diabetes, si se te baja el azúcar a esos niveles que se me bajaba a mí,
O sea, podías entrar en un asunto de coma y Ujú. convulsiones, Sí. etcétera. En cambio, en mi caso, con el mismo helado que se me bajó el azúcar, con el Con mismo helado eso. me la subía. Ujú. Este padecimiento es a raíz de la operación, de esa segunda Sí, operación. exacto. Ok, entonces, importantísimo. Si hay una persona en este momento que está operada y tiene esos síntomas que se descompone, bueno, yo recuerdo que Sí. Cintia me contaba y verla descompuesta, tirada al piso, ¿verdad? Te falta el aire. Ujú. Literal es como parecido a un ataque de pánico. Tienes que aprender a Ajá, controlarte. importante esos síntomas porque pueden pensar, un ataque de pánico. Exacto. No, es que es algo que está pasando. Y yo recuerdo que tuviste que pasar como varias veces, ir al hospital, a emergencias, para que te detectaran que era eso, porque al Exacto. principio no sabían No, qué era, no te decían. no. Entonces estabas como en esa lucha, ¿qué es? ¿Verdad? Una confusión total porque es a raíz de la operación o es otra cosa que me está apareciendo en Exacto. mi vida. Exacto. ¿O Y no qué? solo eso, la parte el síndrome de dumping, pues Ujú. no te falta el aire, te Sí. mareas, ¿cómo se llama? Te descompones, Ujú, ujú. te pueden dar ganas de vomitar, aunque es Ajá. un poco más complicado vomitar con un bypass, porque como tienes Ujú. el estómago tan chiquitito, el tratar de subir lo poquito que te comiste es muy doloroso Claro. y Oh, también sí. peligroso por la Ujú. fuerza que haces. Entonces es Claro. complicado Ujú. y terrible, porque querer vomitar y no poder Claro. te descompone más. Entonces, ¿a qué se basa el síndrome de dumping? En que comiste exceso de azúcar o carbohidratos Mm, procesados. ujú. Entonces, no esperar a que te dé dumping para controlar esa parte. Claro. Entonces, ahorita, claro, mi prioridad es mi carne, Ujú. que como yo más proteína, que no me falte el huevito, que no me falte el pollo, que no me falte el Sí. pescado, el salmón. A eso le doy prioridad. Y la Ujú. gente diría, ¿cómo? ¿No comes vegetales? Sí, sí como, Ujú. pero mi prioridad es la carne, Ujú. porque es lo más importante, los nutrientes. O sea, Claro, la todas las verduras proteína. tienen y Ujú. todo. Si puedo digerir más verduritas y todo, pues lo hago. Sin embargo, a eso iba. Si yo quiero comerme un helado mañana, Ujú. o por ejemplo un pedazo de queque de pastel, ya yo tengo que ver que en el desayuno no voy a comer Ujú. carbohidratos. Ujú. Y tampoco es que me voy a comer una tajada de pastel o de queque de este Exacto. tamaño. Ujú. No, un pedacito y Ujú. listo. Claro. Y también aclarar que no es que no te da hambre. Ujú. Hay días, les cuento, hay días en que quiero comerme el mundo. Ujú. Y Claro. más en el caso de las mujeres que somos tan hormonales. Ujú. Por supuesto. Estamos en nuestros días y es Ujú. esa necesidad a veces, porque dicen es que la cirugía quita las ganas de comer dulce. Mentira. Ujú. En mi Ujú. caso siempre me han gustado y Sí. me gustan, Ujú. Claro. pero es tan horrible que te dé síndrome de dumping que, Que eso te frena y te echa para sí, claro, Dios mío, claro, o sea, claro, claro. entonces, importante para la gente que quiere hacerse una cirugía y en mi caso no tengo conocimiento si con el resto de cirugías, porque hay muchas más. Ajá. Puede pasar esto, al menos con el bypass sucede. Ujú. Entonces hay que tomar en cuenta que es mejor comer lo que el médico le indica. Ahora, si usted no puede comer más de eso, no importa. Ujú. Ahí va a ir comenzando a... ¿Te arrepientes de alguna de esas 2 operaciones? ¿En algún momento te llegaste a arrepentir? Cuando te dio el síndrome, cuando te dio La verdad sí me asusté mucho. ujú, No le voy a mentir. Yo dije, ¿en qué me metí? ujú. Esto es horrible, yo me descomponía. Pero eso me hizo ser consciente de que Y estaba disciplinada. ajá, de que estaba volviendo a comer mal, que si mi Ujú. estómago me estaba diciendo que eso no, entonces, Claro. aunque no es malo comerse un pedacito de galleta, un pedacito de pan, en mi caso no lo tolero. Ujú. No digo que todos los casos sean iguales, porque conozco gente Claro, inclusive los que come cuerpos son arroz. diferentes. Yo no Ujú. es que no coma arroz, yo como arroz. Como buena costarricense que soy, Ujú. me encanta el arroz, pero cuando lo como me pongo muy mal. Claro. Me pongo muy, Ujú. muy mal. Ujú. Entonces mejor trato de vez en Ujú. cuando me lo como mojadito o así, pero me cae mal, hasta Entonces la podemos fecha. decir que una persona con cirugía bariátrica Ujú. eh, tiene que pasar por algún alimento que no va a tolerar, casi, se Sí, puede decir. sí. He O sea, ya no escuchado, puede comer poquitos, porque muchas veces se habla solo de cantidad. No, es que hasta la selección de comidas exacto. cambia. Conozco personas que Sí. comer un aguacate o como dicen en Chile, palta, o Ujú. sea,
no les cae mal. Ujú. Digamos, en mi caso es el arroz y el pan. Sí. Ujú, Y me ujú, encanta. Y lo muy, muy dulce. Entonces yo voy a ujú. algún lado que busco, sin azúcar, Ajá, con te poca cuidas. azúcar. Ujú. Y donde quiera que voy con mi sustituto, con mi cosita Sí. para Ujú, endulzar, hasta eso. Me han ujú, invitado a fiestas, Caro, y a veces yo sé qué es lo que van a dar de comer y me llevo mi tacita ujú, de comida. ujú. Mire, no vas a comer. Si tiene proteína, sí, solamente esto. Entonces ya con Claro. eso ya yo Ujú. me la Y juego, como también decimos. contar de que haces ejercicio, Exacto. ¿verdad? Que eso no lo tenías incorporado en tu No, vida. no. Para mí fue algo súper emocionante el sentirme capaz de algo que yo veía muy lejano. Porque yo Ujú, veía a las personas cuando salían a trotar o a correr en las calles. Y yo decía, ay, qué lindo, qué dichoso. Es que... ujú. Pero con esa cantidad de sobrepeso que yo tenía. Sí, jamás. Sin embargo, desde el día 1 que salí del hospital con la segunda cirugía, yo me determiné a Ujú, empezar a caminar. ujú. Empecé así, 5 minutos. Y Claro. entraba con 5 minutos, claro, no sé si Ujú. te acuerdas, Claro. yo ahogada, Ujú, literal, y aparte que estaba recién operada. Y así fue, fui aumentando, aumentando, entonces yo decía, mi sueño es trotar, mi sueño es trotar, ujú, mi sueño es trotar. Y empecé que caminaba 100 metros y corría 50. ujú. Y ya cuando yo me di cuenta, corría 300 metros y Claro. caminaba 50. Y yo decía, ¿qué es esto? Con una aplicación que tenía. Y Sí. empecé a tal punto que hoy en día, gracias a Dios, lo máximo que he trotado, que he corrido, ha sido 14 kilómetros. Ujú. Y ha sido para mí Guau, tan demasiado. satisfactorio Ujú. saber que yo podía hacer eso. Claro. Ahora, No, eso es una maravilla, o sea, de tener tu vida completamente sedentaria a decir, exacto, ahora necesito todos los días ir a ejercitarme, wow, pero porque trabajaste tu mente. exacto. En eso hay que enfocarse. Ujú, Volver a recalcar, la cirugía es una herramienta, hay que ujú, aprender a usarla ujú, y saber que no es magia. así Y es. también el querer cambiar tu vida es muy Claro, importante. claro. Sí les digo, a veces cuesta un poquito. Y hasta el día de hoy ya tengo 4 años de operada de la segunda cirugía. Ujú, Y ha sido muy lindo, pero he tenido episodios muy fuertes. Hasta el ujú, día de hoy también manejo una pequeña consecuencia de la cirugía, que es me dan espasmos en el esófago ujú, fuertísimos, y el que tiene conocimiento, está viendo ese programa, sabe que ese dolor se compara a alguien que se está infartando. ujú. Eso sucede cuando uno Guau, también, sí, consecuencias de la cirugía, ¿verdad? Tener sí. pequeñito, a veces comer algo muy condimentado, o sea, Ujú, te cambia la vida. ujú, Literal, la cirugía te cambia la vida. Para definitivo. bien, y también hay cositas que a uno no le gustan, Ujú, que hay que aprender a trabajar. Entonces, claro, claro. hoy en día yo salgo a cualquier lado y tengo que cuidarme, tratar, porque si me da un dolor de esos, este, yo me Es descompongo, no puedo peligrosísimo, sí, respirar y me sí. dan 2 o 3 episodios seguidos. Y es, Ujú, os- si el síndrome de dumping es terrible, yo calculo que es como 2 veces más doloroso ujú, el espasmo en el ujú, esófago. Es terrible. claro, Entonces hay que cuidarse claro, muchísimo. claro. Y ahora ya estás esperando, ¿verdad? Porque también el Sí, exceso de grasa, pues hay consecuencias, ¿verdad? Ya empieza a quedar, eso lo hemos visto en muchos videos de exacto. obviamente personas obesas que pierden peso, que queda su pielcita, ¿verdad? Un poquito, pero eso se corta y ya. Mira, Caro, es increíble porque sí, definitivamente, pero también hay que aprender a manejar, porque el verte en el espejo, Mm, uno gordito se ve claro, apretadito, bueno, lleno de claro. pelotas y de rollos y de todo, pero Ajá. cuando esa piel cuelga, Ujú, suceden 2 cosas. Uno se ve en el espejo y uno dice, Dios mío, ujú. ¿Qué porque, prefería? ¿Qué ah, prefiero? sí, y uno dice, oh, hay que trabajar aquí Sí, también claro. y amarse uno y saber, tengo la bendición de que en Costa Rica la caja se encarga cuando llegas al peso meta, Ujú. porque si no, o sea, tienen Sí, que ser claro. conscientes, Ujú, ¿verdad? Para poder trabajar al paciente en esa parte de emocionarlo y decir, tengo que llegar a la ujú. meta. Entonces, tengo mucha piel colgando, Caro. Sí, claro, me Mucha. imagino. Entonces, hay gente que no me conoce o que está viendo este programa, este podcast,
dice, bueno, pero se ve todavía gordita. Lo que yo tengo es exceso de piel en mis Exacto. brazos, en mi Ujú. abdomen y en mis Y en las piernas, piernas, en la sí. espalda. Ujú, Entonces, bueno, estoy en espera ujú, de una cirugía reconstructiva, ujú. que también no va a ser un proceso Sí. como muy agradable porque es Ujú. muy doloroso, Sí, muy claro. doloroso. Ujú. Entonces, hay que mentalizarse Sí. también para eso. Ujú, Estoy muy ujú. contenta contarles a las personas, claro, que están viendo este podcast, que he bajado casi 100 kilos Guau. Desde la es, segunda operación. desde la segunda. Dios. O sea, las dos Ujú, cirugías juntas. Ha ujú. sido, porque aún regané peso, ¿verdad? Le Sí. conté, bueno, Ujú, les estoy comentando a las personas que están viendo, porque tú conoces mi historia de principio ujú, a fin. ujú, Entonces, eh, casi 100 kilos es ujú. demasiado. El Sí. doctor, cuando me hizo la segunda cirugía, me dijo, mira, Cintia, eh, tal vez no pierdas tanto peso en esta segunda. Cuando el doctor empezó a ver la cantidad de peso que yo empecé a perder, la herramienta de la cirugía y mi disciplina, él se puso súper contento. Claro. Digo, yo jamás Ujú, pensé, dije, él dice que él pensó, yo dije, tal vez unos 40 kilos de nuevo, ujú, ujú. tal vez. Pero al ver que perdí tantísimo Sí, pero peso, eso fue gracias a tu disciplina. sí, Definitivamente. O sea, hubieras podido recuperar sí, tu peso, pero la disciplina, y yo doy fe, y yo creo que hay mucha gente que te sigue y te ha admirado y te ha dicho, ¿verdad? Wow, ¿cómo vas? ¿Cuánto corre? Porque Cintia tiene, ¿verdad? sí, La costumbre de subir cuánto hace de carrera, cuánto corre, y eso también ha servido de motivación para mucha gente. sí, ¿Verdad? De decir, yo pude, ciertamente con, ¿verdad? Pues con cosas que has tenido que pasar claro, como consecuencia, ¿verdad? Pero hay muchas cosas positivas en tu vida. exacto. El verte bien. Yo me acuerdo que Cintia siempre decía, es que yo me vestía como señora porque no tenía ropa. Y Ahora, ahora verla, cómo se viste, que es súper coqueta, que se arregla un montón, ¿verdad? Eso ayuda mucho a la autoestima. y hay personas que están pasando por momentos en los que yo pasé en la obesidad, que dicen, ay, nos cerramos en eso, ay, a mí no me importa lo que la gente piense o diga, pero es mentira muy en el fondo, es mentira, porque uno sabe que uno se ve y se siente mal. Ujú. El simple hecho de no entrar en un asiento Claro, claro. o que alguien no quiera ¿Cómo te ve sentarte la gente? que alguien no ¿Cómo te quiera ve la sentarte gente? a la par tuya en un autobús, Ujú. en un carro porque te apretan. Claro, O sea, claro. es complicado. Y Ujú, la gente dice, a mí no me importa, yo me siento bien como soy. Es mentira, ujú. es mentira. Detrás de eso hay un querer ser mejor Claro. físicamente. Y como lo digo, no lo es todo. Está bien si tú tienes un buen autoestima. O sea, qué bueno por Ujú, usted. Pero en lo personal, a pesar de que yo no era complejada o no tenía ujú. complejos, según yo, cuando yo empecé a ver estas cosas, empecé a sentirme mal. Claro. Ujú, Entonces, o que vayas a un supermercado y la gente te vuelva a ver como si fueras alguien de otro planeta, porque, ujú. que- porque así Sí, es. sí, claro. Entonces, estoy súper contenta ahora, Ujú. esperando ese proceso, ¿verdad? De la De cirugía la cirugía, reconstructiva. Ajá. claro. Son 3 cirugías más, como le Ujú. digo, no es Es todo exacto, un proceso hasta exacto, llegar al. exacto. ¿Qué le podrías decir para ir terminando este podcast? Ujú. ¿Qué le podrías decir? Tengo 2 preguntas, Cintia, tengo 2 preguntas. Primero, número uno, ¿qué le podrías decir a las personas que en este momento están pasando por obesidad? ¿Verdad? Que no necesariamente están aplicando para una cirugía bariátrica, sino están viviendo ese tiempo que viviste de descontrol del alimento, inclusive aislamiento, Claro. ¿verdad? Porque muchas personas, eso es todo un, Yo pasé ¿verdad? por depresiones. Ajá. ¿Qué le podrías decir a estas personas? Bueno, quiero decirles que sí se puede. A veces nos encerramos en que me siento bien, estoy bien así, no quiero más nada, esta es mi satisfacción, pero con el paso de los años, con el paso del tiempo te vas a dar cuenta realmente que más que cambiar tu físico, porque te vas a sentir bien al saber que te pones algo y te queda bien, el cambiar tu vida y sanar tu interior y cambiar Claro. tu Ujú. físico
te va a dar una Importante. oportunidad Ujú. literal de vida. Y necesitas tomar las riendas de tu vida hoy. Ujú. Porque, aclaro, la obesidad es una enfermedad. Y estar obeso es estar enfermo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso te trae limitaciones y consecuencias a largo y a corto plazo. Porque yo lo viví siendo joven. Entonces, te motivo de verdad a querer cambiar, a querer ser una persona sana. Sana. Eso es lo que tienes que cambiar. Arrancar es lo que cuesta, pero Ujú. cuando lo arrancas, Ujú. claro, cuando usted arranca y toma la decisión, Claro. porque todos los gorditos decimos, empiezo dieta el lunes, O en enero. ajá, el lunes, y nunca lo hicimos. Sí. Este es el tiempo para que usted pueda tomar las decisiones y las riendas de su vida, para Ujú. cambiar todo a su alrededor Así y es. que los que están a su alrededor, si tienes familia, hijos, esposo, esposa, puedan darse cuenta que realmente sí se puede. Ujú. Y la otra pregunta, Cintia, ¿qué, o más bien motivación, qué le podrías decir a las personas que están a punto de una cirugía bariátrica, someterse a una cirugía de este tipo? ¿Qué le podrías decir? Importante. ¿Qué le puedo decir a los que están ya decididos y están en ese Ajá. proceso de cirugía bariátrica? Infórmese. Ujú. Tú tienes tu médico, él está ahí para atender cada pregunta que usted tenga. Y no solo eso, infórmese también, lean, busquen, investiguen y no, es bueno escuchar experiencias como las que estamos escuchando ahorita, pero vive la tuya, Así es. vive tu experiencia, porque no todos somos iguales, no todos los cuerpos son No iguales, es muy todos. importante. Ujú. Yo pasé por eso, pero no significa que usted lo tenga que pasar. Entonces, vívalo y aproveche la cirugía. ¿Qué le puedo decir? Aprovéchela como una herramienta que Ujú. tienes que aprender a usar, ¿verdad? Y con un balance, porque también conozco Ujú. personas que han caído en desnutrición. Ujú. Es cierto. Es la otra parte de Ujú. lo que no te cuentan. Qué tremendo, sí. Ujú. Entonces es muy importante, con balance, puedes comer, pero decide, bueno, me como mi dulce en la mañana, pero en la tarde no, me como mi harina, pero Ujú. y ahí. No soy nutricionista tampoco, pero es Ujú. basado en mi experiencia y estoy más feliz que nunca. Ujú. Y es Qué lo que lindo. les puedo decir. Qué bueno. Excelente. Yo creo que este tema va a ser de mucha bendición Sí, para personas que nos están escuchando y que están pasando lo mismo que vos pasaste. Y esa es la meta, ¿verdad? Hemos dicho en todos los podcasts, esa es la meta, llegar al corazón de las personas y que lo que se hable acá sea de bendición y sea para transformar la vida de las personas. Cintia, muchísimas no, con gracias mucho por gusto, ser amiga. parte de este tema, de este podcast y súper contentos, ¿verdad? Vamos a ver si logramos tener otro podcast por ahí, Claro, aprovecharte mientras estás acá claro, con nosotros, una bendición completa y claro. a seguir adelante porque de la Cintia que yo conocía antes a la que conozco ahora, o sea, si antes eras una persona especial, ahora lo eres más, no Gracias, solamente amiga, por tu muchas peso, gracias. sino por verte, tu cambio, tu positivismo, tu forma también de motivar a otros y Aquí estamos, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para agradecerte a usted, amiga, y a la familia. Ustedes han sido un bastón, un soporte para amén. mí, me han motivado, y cuando, aclaro, cuando se me quiere pasar un poquito ahí la parte de la comidita, amiga, y yo, ay, sí, me voy a descomponer, tienes Sí, razón, sí, eso es sí, muy sí. importante y no, te agradezco, gracias por darme la oportunidad de compartir y que muchas personas Ujú. que no les cuentan o que no saben lo que van a pasar o lo que necesitan saber. Sí, que esto ayude, que sea un poquito en la Claro. vida de esas Mm. personas. Y bueno, gracias por ser parte de Visión Familia, gracias por ser parte de este podcast y que cada conversación de hoy se convierta en una acción que ayude a transformar tu vida, tu hogar y tu familia. Hasta el próximo programa.